Hola, buen día. Qué lindo que estés ahí, del otro lado, con ganas de compartir esta celebración para escuchar la palabra de Dios, para alabarlo. Te propongo que comencemos con el Padre Nuestro, con esta oración tan linda que Jesús nos enseñó. Pero hagámoslo de corazón, no como a veces me ha pasado que podía estar rezando el Padre Nuestro aún en voz alta y pensando en otra cosa. No creo que ese tipo de oración sea agradable a Dios. Así que digamos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. Y ahora los invito a tener un tiempo de alabanza, así que dispongamos nuestro espíritu para alabarlo a nuestro Dios. Bienvenidos una vez más a este espacio de alabanza. Los invitamos a compartir este rato juntos, a cantarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Vamos a empezar con En ti. La palabra dice: en ti confía mi corazón. ¿Cuántos podemos decir eso? A Dios le encanta que se lo digamos, así que digámoselo con todo nuestro corazón. Contémosle cómo descansamos en sus brazos y démosle gracias por eso también. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad
sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Espíritu Santo se derrama. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine ed essi stavano riuniti nello stesso luogo. Peichahawinte oñehendu peteĩ tyapy guasu yvágagui oúva yvyty hatã oipejúrõguáicha ha omynyhẽmba pe óga oiháme hikuái. De bifas ga chieli, erdi nie ustime, si ayo enie, erek tu fru furishem, de embushi shite, stepine ku ata po erim. Eran auten in Jerusalem habitantes judei, viri religiosi ex omni nazione que sub cielo est. Apóstoles Lechlai Letet 2 Web Flip 6 Tapitzahi le patso Ujpeislamet ta la yute Makilan Iyechta Maktahape Si el pej ilate
clamet ta Dios le les iwoye ta yamweta. Ils s'étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Tratos, medos y elenitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia. Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya close to Cyrene, visitors from Rome. Iudei te και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούν τον αυτόν της εμέρης γλώσσης τα μεγαλεία του Θεού. Atónitos y perplejos, todos preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? Algunos todavía zombaban de ellos y decían, eles beberán vino demais. Bueno, ndio Petero akasimama na wale mitume 11 akiwahutubia ule umati wa watu kwa sauti. Wayahudi wenzangu, ni nyinyi nyote mkaao Yerusalemu, nisikizeni kwa makini niwaambie jambo hili, maana yake ni nini? Diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde des Tages. Aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Buenas, feliz domingo. La lectura está tomada de la primera carta de Pedro a los apóstoles cristianos que vivían en la zona de Turquía, Asia Menor. Es el primer capítulo de San Pedro 1, versículos 1 al 3. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que le obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esta es la palabra del Señor. Muy buenos días. Es una alegría estar celebrando el día de Pentecostés. El día que podríamos describir como el primer avivamiento o despertar espiritual. O más precisamente como el avivamiento fundacional o despertar espiritual fundacional, del cual dependen todo el resto de los avivamientos o despertares que han ocurrido y que van a ocurrir. 10 días antes, Jesús había hecho una promesa a sus discípulos. Como dice en Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Y lo que ocurrió en Pentecostés fue el cumplimiento de esa promesa. Cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre los discípulos y dieron testimonio de Jesús en el poder del Espíritu. Y del libro de los Hechos podemos mencionar brevemente 3 cosas principales que caracterizaron este primer despertar. El primero asociado con las rodillas, el segundo con las bocas y el tercero con los oídos. Rodillas, los discípulos estaban en oración, esperando la promesa del Espíritu. Bocas, los discípulos recibieron la promesa y dieron testimonio de Jesús. Y oídos, muchas personas oyeron el testimonio y se volvieron a Dios. Si miramos a lo largo de la historia, estoy seguro que no encontraremos ni un solo avivamiento que no fuera precedido ni acompañado por oración ferviente y perseverante. Y quiero animarlos a que estemos
verdaderamente orando por un despertar espiritual en medio nuestro. No para que venga el Espíritu Santo sobre los creyentes, pues todo cristiano tiene el Espíritu Santo, sino para que el Espíritu Santo obre con poder por medio nuestro y en medio nuestro. Si miramos a lo largo de la historia, también veremos que todo avivamiento fue caracterizado por una proclamación ferviente y perseverante, dando testimonio de Jesús. Y también quiero animarlos a que abramos nuestras bocas con un anhelo de ver en medio nuestro un despertar espiritual. Oración y proclamación. Pero hoy vamos a focalizarnos en los oídos, en lo que un avivamiento produce en los oyentes, en lo que un despertar espiritual produce en los que oyen el testimonio de Jesús. Y esto lo encontramos muy resumidamente en los 2 primeros versículos de la primera carta de Pedro, donde vemos la obra del Espíritu Santo en los receptores del mensaje. En el versículo 1 se nos dice lo que somos y en el versículo 2 se nos dice cómo es que esto ocurre. Y lo que somos se define en el versículo 1 con 2 palabras que van juntas: expatriados y elegidos. Los elegidos expatriados. Elegidos que le pertenecemos a Dios, y expatriados o extranjeros o peregrinos que no pertenecemos al mundo. Es muy probable que los receptores originales fueron, si hablamos sociopolíticamente, que fueron expatriados de la dispersión, extranjeros de la dispersión, como lo traduce la Dios habla hoy, los que viven esparcidos fuera de su patria. Y si bien no sabemos a ciencia cierta si habían sido expulsados del lugar donde vivían o qué, lo que sí queda claro es que, mirando al Antiguo Testamento, Pedro usa su condición de vivir esparcido fuera de su patria como una ilustración de lo que es el pueblo de Dios, viviendo en un mundo al que no pertenece. Y esto es lo que es un cristiano de manera inevitable. Porque un cristiano es alguien que se vuelve a Dios, y al volverse a Dios en ese mismo momento, por definición, debe dejar de mirar al mundo. Es imposible volvernos a Dios, mirar a Dios y seguir mirando al mundo y lo que el mundo valora. Si te quedas mirando al mundo, no estás mirando a Dios. Y si estás mirando a Dios, ya no podés estar mirando al mundo. No existe un elegido que no sea expatriado, ni un expatriado que no sea elegido. O le pertenecemos a Dios y no somos parte del mundo, o somos parte del mundo y no le pertenecemos a Dios. Como responde Paul Washer, un predicador, cuando alguien le dice que tiene una nueva relación con Dios. Él les pregunta: ¿decís que tenés una nueva relación con Dios, pero tenés una nueva relación con el mundo? Porque es imposible tener una nueva relación con Dios sin tener una nueva relación con el mundo. Y esto es lo que produce un avivamiento. Que personas dejen de pertenecer al mundo y que pasen a pertenecerle a Dios. Y vemos cómo es que esto ocurre en el segundo versículo, donde se nos dice con 3 líneas cómo es que somos elegidos expatriados. La primera es que somos elegidos expatriados según el previo conocimiento de Dios Padre. Pero este no es nuestro foco hoy y requeriría todo otro mensaje para elaborarlo. Lo segundo, y esto es parte de nuestro foco hoy, es que somos elegidos expatriados por la obra santificadora del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos santifica, apartándonos del mundo y para Dios, separándonos del mundo y para Dios. Queremos ver un avivamiento, queremos un despertar espiritual, queremos ver el obrar del Espíritu Santo. Lo que deberíamos ver es muchas personas siendo santificadas, dejando atrás al mundo y volviéndose a Dios. No a personas siendo afirmadas como si estuviéramos bien tal cual somos, sino a personas siendo cambiadas. Y este cambio es una obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Como el viento que redirige una de esas veletas en forma de gallo que cambia en dirección con el viento, así el soplo del Espíritu produce esa obra santificadora redirigiendo nuestros corazones hacia Dios.
Pero por supuesto esta obra santificadora del Espíritu no ocurre de manera independiente, sino que justamente ocurre cuando el testimonio de Jesús es proclamado. Porque el Espíritu produce esta santificación en nosotros al llevarnos a Jesús. Como dice la tercera línea, nos lleva a obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y en esto vemos dos aspectos complementarios de dejar atrás al mundo y volvernos a Dios. Uno es la necesidad de perdón y lo otro es la necesidad de obediencia. Necesitamos perdón por haber vivido en el mundo y sin mirar a Dios. Cuando era chico teníamos un perro que cada tanto se escapaba. Pasaba varios días en la calle y después volvía todo sucio y con olor a pescado. Claramente necesitaba ser limpiado. Y eso es lo que necesitamos nosotros también. Necesitamos ser limpiados, siendo perdonados por toda la suciedad en la que hemos estado al ser parte del mundo. Necesitamos ser rociados con la sangre de Jesús, en quien tenemos el perfecto y absoluto perdón y limpieza de nuestros pecados. Pero no termina con el perdón, sino que también es necesario obedecer a Jesucristo. Nuestro perro seguía desobedeciendo en el hogar y apenas podía, se volvía a la calle. Una vez hasta se tiró de la terraza para escaparse, mostrando que su corazón seguía allá afuera. Y es así, sin el deseo de obediencia, no hay verdadero arrepentimiento y perdón. Si venís en búsqueda de limpieza, pero sin rechazar con todas tus fuerzas, por más débiles que sean, aquello de lo cual te estás pidiendo perdón, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento y perdón sin obediencia son un sinsentido. Ambas van de la mano y es lo que produce el Espíritu Santo. Si falta una de las dos, si falta el perdón o si falta la obediencia, entonces lo que tenemos es una mera religiosidad, una religiosidad vacía. Si falta el perdón, lo que tenemos es un moralismo. Y si falta la obediencia, lo que tenemos es un ritualismo. Sin perdón es moralismo, porque pensamos que con nuestro comportamiento podemos ser suficientemente buenos y compensar lo malo que hemos hecho. Y así sin venir a Jesús para recibir el perdón. Pero eso sería como si mi perro llegara y pretendiera entrar y portarse bien, pero sin ser lavado antes de ser bienvenido. Pero por otro lado, sin obediencia es ritualismo. Como si un baño fuera suficiente sin un cambio de comportamiento hacia adelante. Es verdad que el sacrificio de Jesús, su muerte en la cruz, es más que suficiente para perdonarnos y limpiarnos de todo lo que hemos hecho y aún de lo que haremos. Y que no depende nada de lo que hagamos. Pero este perdón no lo recibimos cuando decimos algunas palabras de manera superficial o practicamos algún rito, sino que recibimos este perdón cuando verdaderamente rechazamos con todo lo que somos aquello por lo cual estamos pidiendo perdón. En la película El Padrino, este capo mafioso, que una y otra vez realizaba ritos religiosos, pero seguía viviendo de la misma manera, en un momento plantea la pregunta: ¿cuál es el punto de confesarme si no me arrepiento? Pero esto no es lo que el Espíritu Santo produce. El soplo del Espíritu, la santificación del Espíritu, no produce una religiosidad superficial y vacía, ni ritualismo ni moralismo, sino que el Espíritu Santo produce un avivamiento, un despertar espiritual donde verdaderamente nos volvemos a Dios reconociendo nuestra necesidad de perdón en Jesús y dedicándonos a una vida de obediencia. Hace ya varios años, caminando por Plaza San Martín en la zona de Retiro, vi un perro pasar corriendo a todo lo que da y a una chica con una correa en la mano corriendo bastante atrás, gritándole para que volviera. Pero este perro seguía corriendo y corriendo. Casi lo pisa un colectivo, golpeó contra la rueda del colectivo y de ahí el perro siguió hasta que lo perdí de vista. Y así somos todos, yendo en la dirección opuesta de aquel a quien pertenecemos. Y somos así hasta que oímos su voz y por el obrar de su Espíritu nos volvemos a Él, confiando en Jesús, en arrepentimiento
y necesidad de perdón, como un perro con la cola entre las patas, y dispuestos a obediencia, dejando atrás las calles y el mundo y viviendo para Dios. Oremos por un avivamiento, proclamemos para un avivamiento, pero por sobre todo que seamos nosotros primeramente impactados por el avivamiento, dejando atrás al mundo y volviéndonos de todo corazón a Dios. Muchísimas gracias, Johnny, por compartir esta palabra con nosotros. Y como decíamos recién, como leíamos recién en la carta de Pedro, dice: reciban abundancia de gracia y de paz. Que el Señor ahora te dé abundancia de gracia en tu corazón, en tu mente. Que te dé su paz, que sobreabunde su paz en tu mente, para que descanses en Él, sabiendo que Él está en control de tu vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con vos y los tuyos, ahora y por siempre. Amén. Y quiero compartir ahora con ustedes una alabanza que se preparó en conjunto con las distintas iglesias anglicanas de nuestra diócesis, con un representante de cada una de esas iglesias, para unirnos en una alabanza en común como una sola iglesia. Como leíamos también en Pedro, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Nos reencontramos el domingo que viene. Buena semana.
Hola una vez más, vamos a hacer nuestra despedida de este culto con alabanza, alabando a nuestro hermoso Dios. Y antes de empezar quería compartirles una pequeña reflexión que está en Romanos 8, 1 y 2. Dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La reflexión se llama preso y esclavo. No lo voy a leer todo porque es largo, pero habla de cómo un preso, la primera vez que entra a la cárcel, al principio los muros le parecen raros, le parecen feos, los detesta. Después se empieza a acostumbrar y llega un momento que empieza a depender de los muros. ¿Qué significa esto? Lo compara con el pecado. Cuando uno cae en pecado, la primera vez se siente mal, seguramente reconoce que está mal lo que está pasando, pero uno es débil y muchas veces vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer hasta que llega un momento que se convierte en una costumbre y luego uno empieza a depender de ese pecado. Yo, como sabrán muchos, y lo he contado, tuve mi momento de estar alejada de Dios hace unos 1 año y medio más o menos, que gracias a Dios volví a su misericordia, pero en ese momento yo empecé a poquito a estar cada vez más cerca del pecado y más lejos de Dios, hasta que llegó un momento en el cual se me hizo costumbre y hasta empecé a convencerme de cosas que ni loca hubiera estado convencida de que eran así cuando estaba cerca de Dios. Pero ¿qué pasó? Me empecé a acostumbrar y empecé a depender de eso. Por eso también tenía que convencerme de que eso estaba bien, porque era lo que me mantenía viva de alguna manera. Y les puedo asegurar que no hay nadie más capaz de sacarnos de esa cárcel que Jesús. Él es el único que puede hacerlo. Por eso, si hoy estás en esa situación, si hoy estás en la cárcel del pecado y sos esclavo del pecado, te animo a que lo primero que tenés que hacer es confesar tu pecado. De esa forma lo lográs sacar, lo lográs eliminar de tu cuerpo, lo escuchás, te arrepentís, Dios te perdona. Y una vez que eso está fuera de vos, es cuando el Espíritu Santo puede entrar y transformar tu vida de nuevo. Así que los animo a que si están en esa situación horrible, porque uno no quiere estar en esa situación, uno se va metiendo solito, uno se mete solito en esa situación. Pero muchas veces por nuestra debilidad no logramos ver dónde nos estamos metiendo hasta que no tocamos fondo, no nos damos cuenta. Y les puedo asegurar que lo único que los puede sacar es Jesús. Por eso hoy oro por ustedes y doy gracias a Dios por haberme sacado de esa cárcel. Para que todos ustedes, todos los que estén en esa situación, también puedan hacerlo. O si conocen a alguien que está en esa situación, oren por ellos. Oren por ellos. Así que Padre, hoy te ruego por esas almas, Señor, que se alejaron de vos y que cayeron en la cárcel del pecado, Señor. Te ruego que abras sus ojos, Padre, que se caiga ese velo, Señor, y que puedan extender y agarrar tu mano, Señor. Y que vos los puedas sacar de ese pozo, Señor, y que ellos puedan volver a ser llenos de tu Espíritu Santo y llenos, Señor, de ese gozo que solo vos podés dar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y por supuesto que ahora vamos a cantar Precioso Jesús, dándole gracias por ese sacrificio, porque gracias a Él somos libres del pecado. Al contemplar tu obra
junto a mí, Señor, precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Y en este espíritu alegre vamos a seguir con Perdonados, porque somos perdonados gracias a Cristo, y vamos a gritarlo y contárselo a todo el mundo porque eso nos hace felices. Así que No olvidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. levante la mano, ¿quién está perdonado? Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes, les gritaremos, no hay otro como tú. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salva. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Y nos vamos en paz por ser perdonados. Amén. Cantamos varones primero, mujeres después. Eres santo, Eres santo, eres fuerte, eres fuerte, eres digno eres de digno adoración. de adoración. Yo te sigo Yo te sigo y te escucho y te escucho y por siempre y por siempre yo te amaré. yo te amaré. Yo le canto y alabo al Rey quien es digno. Yo le adoro y amo, a sus pies yo me postro. Yo le canto y alabo al Rey
te escucho, y por siempre, yo te amaré. Yo le canto y alabo al Rey, quien es digno. Yo le adoro y amo, a sus pies yo me postro. Yo le canto y alabo al Rey, quien es digno. Yo le adoro y amo, a sus pies yo me postro, y yo viviré solamente para ti. Yo le canto y alabo al Rey, quien es digno. Yo le adoro y amo, a sus pies yo me postro. Yo le canto y alabo al Rey, quien es digno. Yo le adoro y amo, a sus pies yo me postro, y yo